Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Mi nombre es Manuel Prieto, soy colegiado de FENACO, soy osteópata y vengo un poco a reivindicar la importancia del pie en la estructura y en las cadenas musculares y en la salud en general, ¿vale? Entonces empezamos para comprender mejor la influencia del pie en la estructura, cómo puede afectar un mal apoyo y provocar distintas alteraciones o lesiones a estas, es preciso conocer las cadenas musculares. Siempre teniendo en cuenta que el correcto funcionamiento del total de la estructura depende del buen funcionamiento de cada uno de los elementos que la conforman, ¿vale? Quiere decir que la estructura tiene que estar bien en todos sus elementos, en todo su recorrido, desde el pie a la cabeza y viceversa. El pie es la base dinámica y la estática de todas estas cadenas. No puede existir una buena estática sin un buen apoyo, y sin un buen apoyo las tensiones faciales compensatorias alteran otros complejos articulares a distancia. Toma ya. ¿Habéis enterado? Bueno, esto quiere decir que sin un buen apoyo, posiblemente los complejos articulares que estén por encima, rodillas y cadera, también se vean afectados, ¿vale? Podemos decir del pie también que es la palanca de empuje en el movimiento. Las cadenas musculares que pueden partir del pie, tal como lo describe autores como Madame Messier o Messier Bourdieu, que fueron naturópatas, donde hablan de cadenas ascendentes, dijeron esto, que pueden partir a partir del pie, ¿vale? Según los posturólogos, en la práctica clínica existen varias causas, como ahora vamos a ver, con frecuente participación podal. El pie, aun en los casos que no sea causativo, es frecuentemente adaptativo y fijado en sus adaptaciones. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos una lesión traumática de rodilla, automáticamente el pie se va a adaptar a esa lesión. Eso quiere decir que no sea causativo. En este caso, no cabe hablar de lesión ascendente o descendente, ya que la lesión cohabita como parte de la primaria. Bueno, pues empezamos a hablar de las cadenas musculares. ¿Sabéis alguien lo que son? ¿Sabéis alguien lo que son? Bueno, son grupos o familias de músculos que ejercen una misma función o un mismo movimiento, ¿vale? Para que un movimiento sea armónico, los músculos trabajan en grupo. Es necesaria la continuidad de la cadena de la cabeza a los pies. Esto es lo que hemos hablado antes. Para comprender mejor el funcionamiento de las cadenas musculares hay que diferenciar entre músculos de la estática y músculos de la dinámica, que vamos a ver un poquito más para adelante. Aquí hablamos de la relación de todos los miembros, toda la estructura, cómo está conectado. Tenemos relaciones directas faciales que nos comunican, por ejemplo, todo el sistema miofacial lingual de la boca con el pie. O mencionar el conjunto de C0, C1 y C2, que son occipital, C1 y C2, cómo están íntimamente conectados con el tendón central o tendón visceral y a la vez con la fascia femoral y hasta el pie. O sea que los sistemas de conexión facial hasta el pie son múltiples, ¿vale? Para comprender un poquito mejor esto, tenemos que comprender que el cuerpo estructuralmente obedece a tres leyes principales, que son equilibrio, economía y confort, que es como debemos de estar en la posición estática, equilibrado, con confort y con la mínima energía posible. Porque, por ejemplo, podemos estar apoyados sobre un pie, estamos equilibrados, pero no en una postura confortable. Entonces lo que buscamos siempre es estas tres cosas. Bueno, vamos a hablar un poquito de la musculatura estática. La musculatura estática trabaja para sujetar la estructura corporal erguida en el campo gravitatorio en bipedestación, cuando estamos de pie. Puesto que trabajan a tiempo completo, tienen una tendencia a la hipertonía. La hipertonía es hacerse más grande y más fuerte el músculo. Y al acortamiento o retracción. Son músculos más fibrosos que se desarrollan para realizar un pequeño esfuerzo, aunque constante, y tienen por finalidad el equilibrio económico del hombre en bipedestación. Estos músculos generalmente son de contractura involuntaria,
aunque los podemos hacer voluntarios también. Por ejemplo, cuando estás de pie, involuntariamente, sin pensarlo, estamos contrayendo toda la estructura de la espalda para mantenernos erguidos. Eso lo hacemos inconscientemente. Bueno, decir también que hay musculatura que pertenecen a los dos bandos, digamos, la estática y a la dinámica, ¿vale? La musculatura dinámica está constituida por los músculos que hacen determinados movimientos puntuales, o sea, que no lo hacen siempre, que la mayoría del tiempo están en reposo. Suelen ser músculos más bien grandes que realizan movimientos de mayor amplitud y fuerza, generalmente durante menos tiempo. Es cierto que hay algunos músculos que intervienen tanto en la estática como en la dinámica, en las dos cosas, ¿de acuerdo? Los tipos de cadenas. Bueno, para que comprendáis un poquito mejor voy a poner un ejemplo de las cadenas musculares. O cómo funcionan los músculos. Por ejemplo, si estamos empujando algo, empujando una pared, no solamente utilizamos músculos, tenemos que utilizar hombros, pectoral, tríceps, eso es lo que se llama la cadena. Si la cadena no está armónica, si uno de los músculos no funciona bien, pues el movimiento no va a ser armónico ni va a ser fácil. Entonces, comprendiendo esto, los tipos de cadenas que hay son las cadenas rectas, anterior-posterior, cadenas cruzadas, anterior y posterior, cadenas estáticas laterales, cadenas de flexión del miembro inferior, cadenas de extensión del miembro inferior, de apertura y de cierre. Bueno, vamos a empezar por la cadena recta anterior, ¿vale? ¿Qué función tiene? La función que tiene la cadena anterior es realizar la flexión del cuerpo. Une el D1 con el sacro, con los distintos músculos que tiene, y pasa por el esternón, por el pubis y por el coxis. Es la continuación de la cadena de flexión del miembro inferior. O sea, que están comunicadas las superiores con las inferiores y siempre terminan en el pie, en la fascia del pie, ¿vale? Están compuestas por los intercostales medios, que están aquí a los laditos, el recto abdominal, que va desde el esternón hasta el pubis, y los músculos del perineo, principalmente el pubocoxígeo y el iliocoxígeo, que son el músculo que van desde el pubis hasta el coxis. ¿Qué hacen estos músculos? Bueno, esos músculos del perineo lo que hacen es la verticalización del sacro, y al mismo tiempo que el sacro entra dentro de la cresta ilíaca, estas se abren, hacen la apertura. Los abdominales levantan el pubis, al mismo tiempo que descienden el esternón, es cuando hacemos una abdominal, una flexión abdominal, y lo que realiza es la flexión del tronco. Cuando enlaza con el miembro superior, con el pectoral mayor, con el romboide que está en la espalda y con el redondo mayor, ¿vale? Enlaza también con la cintura escapular, con el triangular del esternón, el trapecio inferior y el pectoral menor. Bueno, esta cadena recta anterior enlaza con la cadena de flexión del miembro inferior. Vemos cómo la cadena recta anterior baja por aquí y se une en la flexión con el miembro inferior. ¿Cuál es la función de esta cadena? La función es, en la flexión del miembro inferior, la rotación posterior del sacro. Cuando realizamos la flexión de la pierna, el ilíaco hace una retroversión, la flexión de la cadera, flexión de la rodilla, flexión del tobillo, flexión del pie, en fin, todo lo que es la función de la flexión. Cadena recta posterior. Esta es mayormente la que nos tiene en posición erguido en la estática. Es lo que nos gusta el equilibrio, el enderezamiento del tronco. Realiza la lordosis, que es la curvatura normal de la espalda. Si nos ponemos de pie, inclinamos la cabeza, seguramente sentiremos tirantez en la parte baja de la espalda, en la lordosis lumbar, y el movimiento repercute, baja por la columna y repercute en los dedos de los pies. Es la que nos mantiene erguidos. Bueno, el recorrido es todo esto. La O del cerebro, que es esta de aquí, la O del cerebelo, el ligamento nucal que baja por aquí, aponeurosis dorsal, bueno, cuadrado lumbar, aponeurosis lumbar, es toda musculatura de aquí abajo de la espalda. Cadena estática lateral.
Es la continuación de la cadena recta posterior, ¿vale? El recorrido es ligamento sacrociático mayor y menor, la fascia glútea, la fascia lata, el arco del sóleo, el tendón de Aquiles, la membrana interósea, en fin, es toda esta cadena de aquí. Bueno, su función es igual mantenerla estática. Inconscientemente todos conocemos esta cadena cuando nos apoyamos solamente en una pierna. Bueno, cadena de extensión del miembro inferior. Es la continuación de la cadena recta posterior y... Bueno, los músculos que la conforman son el glúteo mayor, el cuadrado crural, el recto anterior, el crural, el sóleo, el interóseo podal. Bueno, la función de este miembro, de esta cadena, es la extensión de la pierna. Lo que es la postura esta, ¿no? La rotación anterior del ilíaco, la extensión de la cadera, la extensión de la rodilla, la extensión del tobillo, del pie, de la bóveda plantar y de los dedos. Bueno, hablamos también de las cadenas cruzadas, que son la función que tiene es unir el hombro derecho con la cadera izquierda, que es esta función de aquí. Lo que está realizando esta futbolista de aquí, unir el hombro izquierdo con la cadera derecha, o este movimiento también. Está formado por los oblicuos, por los intercostales, por los serratos, en fin. Está unida por debajo a la cadena cruzada anterior y está formada por todos estos músculos. Pectíneo, aductor corto, aductor largo, toda la cadena de aductores, mayor, menor, el recto interno, el grácil, que pasa por aquí, el semitendinoso, que pasa por detrás de la rodilla, gemelo externo, que es esta parte de aquí, el peroneo largo y el corto, que son todos estos músculos de la parte peroneal, el aductor del quinto dedo, que pasa por aquí, y su función es el cierre del miembro inferior, el cierre de los ilíacos, la aducción del fémur. La aducción es llevar la pierna hacia adentro. Es la rotación interna del fémur, es esta posición, la rotación interna de la rodilla y la pronación del pie. Bueno, la cadena cruzada posterior es lo mismo, pero es por la parte posterior. Es el movimiento que hacemos de torsión. Según en el ilíaco que se origine, puede ser de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Y está compuesta por los siguientes músculos. Está por el haz ilíaco, de la masa común lumbar, que está por aquí, por esta parte de atrás. Las fibras iliolumbares del cuadrado lumbar, las fibras iliocostales del cuadrado lumbar, también están por aquí, por la parte de la espalda. Los intercostales internos, que son los que están pegados a la columna por ambos lados. El serrato menor posterior inferior, que está por aquí, y enlaza con la cintura escapular, con el trapecio inferior, que de la D9 a la D12, esa parte que pilla el trapecio, el pectoral menor y el triangular del esternón. Es la torsión posterior del cuerpo. Cadena de apertura. Bueno, pues esta es la contraria de la cadena de cierre, y lo que hace es la apertura del miembro inferior. Apertura ilíaca, la abducción del fémur, que es llevar la pierna hacia afuera, toda esta musculatura, la rotación externa del fémur, la rotación externa de la tibia y la supinación del pie. Bueno, está compuesta por todos esos músculos: sartorio, tensor de la fascia lata, glúteo menor, glúteo mediano, glúteo mayor, piramidal, toda esta serie de músculos que pasan por las extremidades inferiores. Bueno, vamos a hablar un poquito del pie, ¿vale? Como hemos visto anteriormente, todas estas cadenas terminan en el pie. La cadena estática lateral con la cadena recta posterior, que es la estática, la cadena de flexión del miembro inferior con la cadena recta anterior, la cadena de extensión inferior con la cadena recta posterior. Todas esas cadenas están unidas y terminan en el pie, que son todo lo que tienen en común. Bueno, tienen una gran importancia osteopática. Existe una base superior de sustentación de toda la fascia, que es el cráneo,
y también otra inferior que es el pie. Cualquier disfunción osteopática en el pie repercute en la rodilla, pelvis y por lo tanto en el resto de la estructura. Vamos a ver un poquito lo que es el pie, sus funciones, sus articulaciones, la acción del pie. Bueno, la función, la más importante, aparte de mantenernos de pie, es amortiguación de la fuerza de inercia en la traslación del cuerpo en el paso. Los impulsos dinámicos de la progresión, la adaptación de los apoyos del peso del cuerpo, que es esto, adaptar un poquito al movimiento que tenemos nosotros, es la adaptación a las irregularidades del terreno. Por ejemplo, pisar una piedra o pisar el pie, una de las funciones principales es adaptar su forma a esa piedra o a esa irregularidad del terreno. Amortiguar la fuerza de presión en los apoyos gravitatorios de la estática. La articulación subastragalina, que es esta de aquí, esta es el astrágalo. Y la articulación subastragalina sería la que está por debajo de esta, que sería el cuboide, escafoide, el calcáneo y los metatarsos, que también forman parte de la articulación subastragalina. Unen el pie externo con el pie interno. Este es el pie externo, que son el quinto y el cuarto dedo, que su función es responsable del impulso, o sea, cuarto y quinto dedo es responsable del impulso. Tercero, segundo y primero, que sería el dedo gordo, es responsable de la adaptación del pie a las irregularidades del terreno. Y el sistema ligamentario, que son todo esto de aquí, todos estos ligamentos que unen el tarso con el pie, a través de todos estos ligamentos de aquí, son los que hacen de amortiguación, digamos. La biomecánica. Aquí tenemos más detalladamente lo que es la anatomía del pie, ¿no? Esto es el calcáneo, aquí donde se produce el famoso espolón calcáneo. Aquí tenemos el astrágalo, peroné, tibia, el escafoide, por el otro lado tenemos el cuboide, las cuatro cuñas que tenemos aquí, los 5 metatarsianos y los dedos. Bueno, la biomecánica del paso es cuando el talón toca el suelo, es detenido bruscamente por esto, lo que esto produce es un empuje de la tibia sobre el astrágalo. Este deslizamiento produce otro parecido sobre el calcáneo. Todo esto amortiguado por el sistema ligamentario que estaría aquí. Toda esta serie de ligamentos que estarían aquí. Esta es la base de sustentación. Esto sería lo ideal, ¿vale? Esto aquí pone metatarso, pero es con ese, es metatarso, ¿vale? Aquí sería el punto de apoyo en el calcáneo, en el quinto dedo y en el primero. Este triángulo sería lo ideal. Bueno, aquí tenemos más detalladamente un poco más de anatomía del pie. Esto serían las fascias, aquí donde se produce la famosa fascitis plantar, ¿vale? La poneurosis, que comienza aquí en el calcáneo, en la punta del calcáneo, y se va repartiendo en 5 haces hacia los dedos, ¿vale? Está la fase mediana, la lateral, la interna, ¿vale? Se divide en 2 capas, profunda y superficial, y en la base del tejido conjuntivo se extiende desde el calcáneo hasta la cabeza de los metatarsos. Esto es lo que hemos hablado antes, ¿vale? Aquí están los ligamentos también, ¿vale? Más detalladamente. Calcáneo tibial, anterotibial anterior, el tibio escafoideo, en fin, toda esta serie de ligamentos que son lo que forman la amortiguación del paso. Aquí tenemos un poquito más de anatomía de los músculos del pie, lo que es los gemelos, los sóleos, los peroneos, la fascia medial, en fin. Bueno, vamos a un poquito de los desequilibrios del pie y las consecuencias que tiene en la estructura, que es lo que realmente es el meollo de la cuestión de la ponencia. Mira, esto sería un pie normal, con su puente normal, y vemos que la línea recta que sube por la columna toca la zona glútea en el mismo punto que la cifosis dorsal, ¿vale? Aquí tenemos un pie valgo. El pie valgo es cuando pisamos con el interior del pie,
vemos que se produce una hiperlordosis, la curvatura de la espalda es más pronunciada y la curvatura de la vértebra dorsal también es un poquito más pronunciada. Hay una hiperlordosis y una hipercifosis. El pie plano pues también conduce a un desarreglo que sería una hipercifosis y una hiperlordosis aún más pronunciada. ¿Vale? La lordosis es esta. Esta es la lordosis lumbar. Aquí tenemos una escoliosis que también se produce en estos casos, en el pie valgo y el pie varo, se produce también una escoliosis, aparte de la hipercifosis. Este es el famoso espolón que hemos dicho antes y este es el ayus valgo, que es el famoso juanete. Bueno, vamos a hablar un poquito del pie valgo y del varo. La distribución del peso corporal en la planta del pie dicta el modelo de organización de toda la estructura. ¿Qué significa esto? Cuando lo que va a mandar en la estructura es según cómo pisemos. Por ejemplo, si pisamos en el interior del pie, lo que esto va a suponer en la rodilla es que se va a producir un acercamiento entre ambas, se va a producir un bostezo interior, haciéndose un pinzamiento del menisco interior y un alargamiento del ligamento externo colateral. ¿Vale? Aquí lo vemos más detalladamente. Este es el pinzamiento, ¿ves? Y esto es el alargamiento que incluso puede llegar a la rotura. ¿Vale? Aquí lo vemos en el caso contrario, que es el pie varo, donde pisamos con el extremo externo. ¿Vale? El bostezo se produce hacia afuera, el pinzamiento es este de aquí, y aquí es donde se puede producir la rotura ligamentaria. Aquí lo vemos un poquito más detallado. Esto es la rodilla normal, esto es una rodilla normal, con sus meniscos, sus ligamentos cruzados, anterior y posterior, y aquí vemos la rodilla en varo y aquí sería en valgo. ¿Vale? Aquí comprometemos también el ligamento cruzado anterior y aquí el ligamento cruzado posterior. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito también de la eversión plantar, que es esto. Cuando utilizamos la parte de adentro del pie, ¿vale? El apoyo excesivo del borde interior plantar, que es el pie valgo, genera una rotación interna de la tibia y del fémur. Por lo tanto, las rodillas también se juntan, hacen una rotación interna y es lo que se llama rodilla en valgo. La cadera se adapta también con una anteversión, que es lo que estamos viendo aquí. Se produce una mayor lordosis lumbar, la cadera las lumbares se meten hacia adentro y se produce una cifoescoliosis, una escoliosis más pronunciada. Eso está transmitido a través de los diferentes músculos de las cadenas de cierre, ¿vale? Este tipo de apoyo también produce un pie plano y un ayus valgo, que es el juanete. Aquí lo tenemos también más detalladamente, ¿ves? Aquí tenemos la hiperlordosis, la rectificación de la cifosis y las rodillas en X, digamos, que son las rodillas en valgo. Bueno, la estructura en varo, esto vamos a hablar del caso contrario. Cuando apoyamos en el borde externo del pie, ¿vale? Se transmite a través de la tibia y del peroné una rotación externa de la rodilla, produciéndose a través del fémur una retroversión de la cadera, es el caso contrario anterior, pero también se rectifica las vértebras lumbares con una hiperlordosis. La respuesta adaptativa es la misma. Esto se adapta también a través de la cadena de apertura y la cadena cruzada anterior. Este tipo de apoyo del pie con el externo produce un pie cabo, que es un puente excesivo, o equino, que son los típicos que se apoyan en la punta del pie, o las dos cosas, equino varo. Aquí lo tenemos un poquito más detallado. ¿Ves? Esta es la rectificación lumbar, que en la espalda casi totalmente recta también se puede producir una escoliosis, un desvío de la columna, la rodilla hacia afuera, con los típicos problemas que dan esto, de pinzamiento de meniscos, de extensión del ligamento colateral exterior, en fin. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la consecuencia de los tacones.
Bueno, esto la verdad que estéticamente está muy bien, pero después a la hora de estructuralmente hablando, pues es una paliza para el cuerpo, ¿vale? Leonardo da Vinci dijo que el pie humano es una de las obras más grandes de ingeniería jamás vistas, que es la verdad. Consta de 26 huesos, 31 articulaciones, 20 músculos intrínsecos. Lo que pasa es que los fabricantes de zapatos no piensan en estas cosas. Los tacones lo que pueden hacer a la larga es dañar esa buena apariencia de la figura, producir dolores y todo tipo de disfunciones mecánicas. Ahora lo vamos a ver un poquito más detallado, ¿vale? Mira, esto sería la distribución del peso corporal con un apoyo normal. Sería un 43% en la punta del pie, un 57% en el talón, ¿vale? A medida que vaya subiendo el talón en centímetros, va ganando en apoyo la punta del pie, ¿ves? De manera que cuando ahí tenemos ese pedazo de tacón de 10 centímetros, estamos apoyando el 90 o el 100% del peso corporal sobre la punta de los pies. Esto produce una hiperlordosis, un acortamiento de los gemelos. Todos podemos hacer la prueba. Cuando tú te pones de puntilla, lo normal es que te caigas para adelante. Tiene que hacer un sobreesfuerzo toda la cadena estática posterior para quedarnos erguidos, ¿vale? ¿Qué pasa en este caso? Bueno, porque se produce una hiperlordosis pronunciada, una hipercifosis y lo que ya hemos dicho antes, un acortamiento de los gemelos, un 30% más de tensión en la rodilla y una contracción continua de los cuádriceps y del recto anterior. ¿Qué produce esto? Produce contractura en los músculos de la espalda por un continuo sobreesfuerzo en mantener la posición erguida, ¿vale? Que no pasa nada si lo usáis de vez en cuando. Esto lo malo es cuando se usa todos los días, cuando es a diario. Bueno, también tenemos aquí las consecuencias del uso en la circulación, ¿vale? Tenemos en la planta del pie una bomba plantar que es lo que estimula la retrocirculación hacia arriba otra vez, la circulación venosa, y al no tener el apoyo completo solamente en la punta del pie, pues esa retrocirculación no funciona bien, ¿vale? Ahí vienen después los problemas de varices, los problemas de trombosis, en fin, de piernas cansadas y todo este tipo de problemas. Bueno, otro desequilibrio que se pueden dar. Bueno, pues si los dedos están torcidos, doblados hacia abajo, el típico dedo en martillo en garra, como si se aferrara a la tierra, pues la pelvis se torna rígida, ¿vale? Con todos los problemas que eso arrastra. Si al caminar se presiona fuertemente con los tacones, como los soldados, pues las cadenas vertebrales se verán obligadas a retraerse en una curva, la barbilla se proyecta hacia adelante y el cuello se pondrá tenso para no caernos hacia adelante. Vale. El caso de desequilibrio tónico de repercusión sobre occipital C1 y C2, los pies pueden verse involucrados y viceversa. Total que tenemos una relación más o menos directa con el tendón de Aquiles. Las lesiones osteopáticas podales, es decir, el seguimiento de una cadena lesional ascendente, repercuten clara y directamente sobre las estructuras superiores. O sea, que tienen una relación. Todo movimiento del astrágalo influencia la pelvis a través de la articulación tibio-peronea superior. Las lesiones, por ejemplo, de un astrágalo superior repercuten en una posible superioridad tibial. La tibia se va un poquito hacia adelante, afectando al fémur, elevando la coso femoral y dando un posible ilíaco superior o posterior. Una disfunción del cuboide, que es el hueso que está por delante del astrágalo exteriormente, puede afectar al músculo tibial posterior sobre el peroné y mediante su relación con la inercia del bíceps femoral influenciar sobre la pelvis y estar a su vez sobre la columna. Bueno, estos son dos tacones, dos pies, no penséis mal, ¿vale? Cuando los tobillos se muestran perezosos, ¿qué pasa? Pues para realizar la tarea de regular la presión sobre los pies y se paralizan en una rigidez reticente en las rodillas, deben asumir
esa tarea, la tarea de distribuir el peso sobre los pies. El resultado es que se cansan y se desgastan. La pelvis se ve afectada por la tensión de la rodilla. Esta debe distorsionar de algún modo su forma de colocarse y para ello recurre a la parte inferior de la espalda, a las lumbares, ¿vale? que deberá considerar las limitaciones de las piernas antes de producir un movimiento. Se trata de un efecto dominó de las compensaciones que incluyen todas las partes del cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. El espolón calcáneo también es una retracción de la cadena de extensión del miembro inferior. O sea, las fascias que van desde el pie por detrás, cuando hay una retracción, también se produce un espolón calcáneo. Bueno, vamos a las conclusiones. El ser humano es capaz de conseguir durante su desarrollo una posición erecta, que es la postura normal, una postura adquirida por los cambios que se producen en la alineación de la columna vertebral, llegando a obtener unas curvas y unos perfiles compensadores. ¿Qué significa esto? La lordosis normalmente compensa la cifosis, la lordosis cervical compensa la cifosis dorsal, la lordosis dorsal y la lordosis lumbar, la cifosis dorsal y así. Bueno, el pie no solo se limita a soportar el peso en posición vertical, su vascularización y inervación le permiten un papel fisiológico importante y su estructura osteomolecular muscular posibilita su adaptación a cualquier situación de equilibrio, sea estático o dinámico. Esto es un órgano funcional dinámico, o sea, tiene un montón de funciones el pie, ¿vale? Cuando un pie está bien equilibrado, el peso se distribuye por todo el apoyo plantar de una forma uniforme. No como hemos dicho antes, en el borde exterior, en el borde interior, en la parte del metatarso o solamente en los talones, ¿vale? El trastorno estático de esta puede modificar esta distribución, provocar una patología de sobrecarga, más o menos localizada. Esto se llama metatarsalgia. Algunos dolores de espalda y de rodillas tienen su origen en los pies, como ya hemos visto antes. Un estudio biomecánico y una revisión podológica completa se puede descubrir de dónde vienen estas alteraciones. Aquí el doctor José María Carnero, podólogo, que es secretario de la Asociación Española de Podología Deportiva, afirma que muchos dolores de espalda que no se localizan mecánicamente en la zona son fruto de un mal apoyo, ¿vale? No apoyar correctamente condiciona los movimientos de la pelvis, que causa grandes distorsiones en la espalda que nadie acaba de localizar. O sea, ¿qué tiene que hacer un buen osteópata? Pues revisar los pies, revisar los puntos de apoyo, ¿vale? Un osteópata o cualquier profesional de la estructura. Un mal apoyo, un andar incorrecto puede hacer tambalear literalmente la estructura. Bien. El doctor Antonio Zalacaín, podólogo, explica que un mal apoyo de pie, que es la base, representa un mal apoyo de tobillo, de la rodilla, de la cadera. Esto es el efecto dominó que hemos estado hablando antes, ¿vale? Y a la larga pues, provocará una lesión, contra más tiempo pase, pues la adaptación de la estructura será mayor. Vale. ¿Cómo se debería distribuir la presión en la parte inferior de los pies para conseguir una postura ideal? Bueno, pues como es evidente, cuando el peso corporal se distribuye de un modo uniforme, sin preferencia, quiere decir, sin la parte interna, sin comprometer la parte externa ni la parte anterior, no se queda en los pies, sino que se transmite hacia el suelo a través de ellos. El cuerpo permanece neutral, sin necesidad de reaccionar de un modo determinado. O sea, completamente completamente neutral. Vale, lo que tenemos que tener en ese caso es una sensación de ligereza. Para que el organismo sea capaz de organizar los complejos cambios que son necesarios para el movimiento en el espacio, es preciso distribuir rápidamente la presión de las plantas de los pies de acuerdo con la acción requerida. El pie responde al requisito de una superficie variable que relega al tobillo la tarea de controlar los ajustes. O sea que el tobillo también realiza una función bastante importante en esta distribución. Lo ideal es que la presión del cuerpo no recaiga directamente sobre ninguna parte específica del pie, sino que sea canalizada sobre su arco, sobre el arco plantar. Desde la posición elevada que ocupa, semejante a un puente, es fácil para el tobillo distribuir la presión hacia donde sea necesario, así como retenerla o modificar su dirección, con el fin de que las rodillas no se proyecten más allá de los dedos de los pies. O sea,
Si miramos para abajo, la rodilla tiene que estar justamente encima del pie, sin que el pie sobresalga por un lado, por otro, ni la rodilla. El tobillo debe de estar flexible en un ángulo más agudo de 90 grados. Esto significa que una de las claves para la postura ideal al estar de pie es que los tobillos sean totalmente flexibles, para doblarse generosamente como si fuera un muelle y no un soporte. Bueno, algunas veces los mismos tobillos son capaces de flexionarse hasta un ángulo deseado, pero las personas eligen no utilizarlo de este modo. Aquí empiezan los problemas de los tobillos. Este es uno de los hábitos derivados del hecho de caminar continuamente sobre superficies planas. ¿Vale? Los pies están hechos también no solamente para andar por aquí, sino para adaptarse al terreno. Cuando no andamos sobre terrenos irregulares, los pies pierden esa flexibilidad. ¿Vale? Y esto, a partir de estas situaciones vienen los problemas. Para algunas personas, el mero hecho de pensar en la flexibilidad de los tobillos ya relaja la espalda. Para otras, aflojan el hombro, mandíbula y ojos, en la rodilla se produce también un cambio significativo al reencontrarse con su flexibilidad. Bueno, es indispensable en el plan personal de salud de todo osteópata, lo que yo estaba hablando antes. Revisar la estructura del pie antes de cualquier desequilibrio estructural. O sea, empezar siempre por los pies, ya sea una contractura, ya sea un desequilibrio de cualquier vértebra, ya sea una cervicalgia, ya sea una lumbalgia, siempre empezar por los pies, porque muchas veces vamos a encontrar aquí la clave de la solución de esa lesión. ¿Vale? Yo personalmente abogo por recordar a los pies el objeto de ciclo de evolución y permitirle andar sin calzado, que es para lo que están hechos, para adaptar al terreno. ¿Vale? Que también es un tratamiento para ellos, para los pies planos, para los pies cabos, para los pies equinos, etcétera, para que toda su estructura de músculo y de ligamento se elastifiquen, ayudando a su estructura ósea que sea la más correcta. O sea, recordándole a los pies para qué están hechos. También decirle que en países donde no se utilizan calzados, como en África, por ejemplo, bueno, pues estos problemas de pies planos, pies equinos, pies cabos no existen. Y por lo tanto los problemas estructurales que causan tampoco. ¿Vale? Bueno, también es de suma importancia elegir un calzado adecuado, plantillas correctas, correctoras según el caso, siempre asesorado por un buen profesional y si es osteópata, mejor. Aquí tenemos una señora utilizando sus pies y otras cositas más. Bueno, pues ya estamos terminando. ¿Alguna preguntita? ¿Nada? Pues nada, aquí tenemos la bibliografía, aquí donde yo me he basado. Y este es mi correo, por si queréis hacer alguna pregunta o un contacto conmigo. Pues nada, muchas gracias por la consulta.